Bienvenidos a Viñetas. Si en el último vídeo hablábamos de adaptaciones del cine al cómic poco conocidas, hoy os quiero recordar uno que tampoco se suele mencionar y que está bastante bien. Se trata de La fuga de Logan. Con fecha de enero de 1977 empezó la adaptación de la película La fuga de Logan, dirigida por Michael Anderson, protagonizada por Michael York, Peter Ustinov, Jenny Agutter, Richard Jordan, en fin, y Farrah Fawcett Major, que no me olvido de ella. La película era una película de ciencia ficción que adaptaba una novela de ciencia ficción de dos autores no demasiado conocidos y que tuvo un relativo éxito, aunque vista ahora pues se vea bastante, ¿cómo os diría? Un poco hortera, francamente, un poco hortera y un tanto trasnochada. Marvel consiguió los derechos para adaptar la película y el primer número lo hizo el guion Gerry Conway y lo dibujó George Pérez con tintas de Clive Johnson. Era una adaptación muy digna, muy sobria. Todos los elementos un poco chillones que se ven en la película se disimulaban bastante en la adaptación al cómic y quedó un número bastante resultón. Gerry Conway al final, en la sección de texto final, hablaba de que cuando se acabase la adaptación de la película, que ellos pensaban que serían unos 4 números, haría aventuras posteriores con los protagonistas y daba un par de pistas de por dónde él podía tirar para ver un poco la respuesta del público y ver qué era lo que les interesaba, ¿no? Que si el santuario, que si otras ciudades, que si, bueno, toda una serie de posibilidades. No sé muy bien qué pasó, pero Gerry Conway solo hizo ese primer número. El segundo número ya lo escribió David Anthony Kraft, que era el que os comentaba hace un par de vídeos en Mundos Desconocidos, que había escrito un vídeo y que era sobre todo recordado por haber dirigido la revista Comics Interview. Bueno, David Anthony Kraft nunca fue un guionista muy de mi gusto, pero la verdad es que esta adaptación la hizo con ganas, le dio una forma bastante más digerible. Había en la película había cosas que eran bastante absurdas y en el cómic él las torea bastante porque coge elementos de la novela y los reconduce de una forma bastante hábil. Y Pérez y Johnson pues era un equipo. Pérez empezaba a ser ya el Pérez que todos conocemos y Johnson le daba un cuerpo, una solidez al dibujo que aún Pérez aún estaba un poco verde, pero el resultado era mucho más solvente de lo que era Pérez hasta entonces, o hasta hacía poco, relativamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que al final la adaptación son 5 números, bien, se acaba la adaptación y empieza en el número 6, con una portada muy bonita de Paul Welasey, las nuevas aventuras de Logan, como se haría después con Star Wars o con Star Trek o con otras películas que empezaba la colección adaptando a la película y después iban por su cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que empiezan y el número solo hay, no llega a ser todo de Logan y hay, al final han de meter un complemento de Thanos contra Drax el Destructor, dibujado por Mike Zeck en su primer trabajo para Marvel, que en realidad era un trabajo que no se había hecho ni para ser publicado, era como una prueba. Pero como tenían que meter algo, pero al final metieron eso, de relleno, total. Problema. Si lo quieres comprar ahora, como es la primera aventura de Thanos en solitario, pues el precio se ha disparado a este número. Rollos de salir en las películas de Marvel. Sale el número 7, la historia continúa, queda con un cliffhanger tremendo y ahí se acabó la historia. ¿Por qué? Problemas con Marvel. Problemas con la Metro Goldwyn Mayer. La Metro Goldwyn Mayer había entendido que solo iban a adaptar la película, no que iban a continuar las historias. Y de hecho ellos pensaban seguir con el personaje en una serie de televisión que al final se hizo y que aquí en España creo que también se pasó. Resultado, que al final
intentan negociar, al final no llegan a ningún acuerdo y la colección cae claca, de mala manera. Problema, que como veían que iban muy ajustados de tiempo, habían empezado a preparar complementos para la colección, como el de Thanos, pero ya relacionado con los protagonistas, concretamente contando los primeros años de Logan como cazador dentro de la sociedad en la que viven. Esta historia, evidentemente, si llega a la colección, no la pueden publicar en ningún lado. ¡Ja! Mentira, allí no se aprovecha nada, esto es como los cerdos. ¿Qué hacen? Le cambian el nombre y lo publican años después como una historia, así haciendo malabarismos, cuadrando las páginas y tal, como una historia dentro de Marvel Premiere, Marvel Preview, Bizarre Adventures. Y creo que aquí en España se publican Aventuras Bizarras. ¿Qué tiene de interesante? Que la historia estaba guionizada por Archie Goodwin y estaba dibujada por Michael Gold. Allí ya no se hablaba de los Sandmen, que era como se llamaban los cazadores estos de la sociedad de la fuga de Logan, unos cazadores que se dedican a matar a cualquiera que intenta escaparse de su destino de morir a los 30 años. En la novela es a los 21, pero en la película era a los 30 y los cómics mantuvieron esta edad. No, allí lo llamaban los Huntsmen, los cazadores, y ahí quedó. Tenía que aprovechar estas páginas. Es una curiosidad, pero yo lo que sí que os aconsejo es que si podéis, le echéis un vistazo a esos 5 primeros números de la colección con la adaptación de la película, porque la verdad es que es un cómic muy digno, muy solvente y que vale la pena echarle un ojo si no lo conocéis. Hasta el próximo vídeo.